Perfecto. Bueno, buenos días a este primer webinar gratuito y online de Ergonomics. En esta oportunidad vamos a hablar sobre consejos hay algunos problemas en el trabajo y queremos dar algunos consejos. Y para eso tenemos a alguien más que capacitado sobre eso. Les vamos a presentar a Gabriel Araya. Por favor, Gabriel, hola, ¿cómo estás? Preséntate tú, danos tu currículum, dinos en qué trabajas, cuáles son tus capacidades, etcétera. Muy buenos días. Hola Sebastián, buenos días. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación a este espacio. Estoy muy contento de poder entregarle un poco de recomendaciones en relación a la salud laboral, al teletrabajo, al trabajo en sí, ¿ya? Bueno, me presento, yo soy Gabriel Araya Fuenzalía, soy kinesiólogo de profesión. Y en ese sentido, mi línea de trabajo ha ido por la salud laboral, la ergonomía. Tengo un postítulo de ergonomía, un diplomado en salud ocupacional y actualmente soy académico, trabajo en varias universidades y mi línea de investigación tiene relación con la salud laboral, con la ergonomía, un magíster en biomecánica clínica y ya llevo más o menos 8 años desarrollando un poco en esta temática que sin duda estos últimos años han sido muy relevantes, ¿ya? No sé si quieres que comencemos con la presentación, dime tú. Sí, adelante, empecemos. Perfecto. Cuéntame si se ve proyectado. Se ve proyectado. Solo tienes que... Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los consejos para evitar problemas de salud en el trabajo, ¿ya? Tal cual como lo comentó Sebastián, este es un trabajo colaborativo entre Ergonomic y una red social que se llama Ergonomía Chile, ¿ya? Entonces, aquí abajito ustedes tienen el acceso a Ergonomía Chile para que nos puedan visitar y nos puedan dar like ahí a las diversas publicaciones. Estamos trabajando ya hace algunas semanas con Sebastián y Ergonomics, y en definitiva la idea es poder mostrarle al público en general tips, recomendaciones, ideas, propuestas, y también para que ustedes también puedan participar y colaborar en relación a la salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, el propósito de esto es un poco lo que aparece en esta imagen, ¿ya? Esta imagen no es azarosa y básicamente lo que quiere mostrar es que la salud es una conceptualización multidimensional que no solamente son los aspectos biológicos, sino que también los hábitos, el entorno, ya incluso lo espiritual, ¿ya? La salud se define como una conceptualización compleja. Y cuando hablamos de salud, hablamos de alimentación, hablamos de un buen dormir, hablamos de el movimiento, ¿ya? Y hablamos de los hábitos, ¿ya? En relación a la vida y en relación al trabajo. Entonces, quiero partir comentando qué es Ergonomía Chile. Ergonomía Chile es una red social que nace desde lo académico. Yo hago clase de ergonomía, ¿ya? Y para que los estudiantes puedan comprender mejor las asignaturas, se creó esta red social y agarró vuelo en pandemia, eh, con todo el tema del teletrabajo, de lo que significó transformar el mundo del trabajo a algo digital, ¿ya? Ahí la pandemia fue un catalizador importantísimo en acelerar estos procesos. El teletrabajo es algo que se venía haciendo hace muchos años. Eh, Podríamos decir que finales de los 80, principios de los 90, ya los cambios organizacionales del trabajo surgen a inicios de los años 80, de 1980, con el trabajo en torno a tareas, con el trabajo con evaluaciones a mediano o largo plazo,
y que con el uso de la tecnología se fue masificando, ¿ya? Ya en la era del 2000 todos tenían acceso a Internet, empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes y se empezaron a cumplir metas ya no solamente de manera presencial y en el trabajo, sino que también a distancia. Y es la pandemia la cual catalizó y aceleró el trabajo en torno a funciones, el trabajo a mediano y largo plazo y el trabajo a distancia, ¿ya? Y ahí vimos cómo los paradigmas del trabajo evolucionaron y cambiaron, ¿ya? Y esta imagen es muy representativa de lo que significó eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubieron muchos empleos que del 2018 en adelante ya venían a baja y que incluso ahora desaparecieron, y cómo otros fueron cobrando más relevancia por este cambio en el paradigma de cómo entendíamos el trabajo. Y el cómo lo entendíamos antes de pandemia y post pandemia, y en pandemia, ¿ya? Y aquí vemos el rubro de los servicios, del retail. ¿Ya? Uno actualmente puede comprar algo por internet y lo va a buscar y hay una máquina que le entrega eso. ¿Ya? Podemos ver que en pandemia vimos cómo el mundo funcionó en torno a aplicaciones y ahí empresas de reparto crecieron, triplicaron, cuadriplicaron su dotación personal para poder entregar este servicio de buena forma. Entonces, sin duda que estos últimos años el trabajo ha evolucionado. ¿Qué nos pasó a muchos que viven en la región metropolitana? Bueno, yo me dedico al rubro académico y de la educación superior y tuvimos que virtualizar todo, o podríamos decir casi todo. ¿Ya? Hay algunas cosas que tuvimos que cambiarle el orden lógico y muchas las trabajamos en época estival. Los niños también empezaron a tener clase online. Y se instauró esta conceptualización que se denominó el teletrabajo o el home office, ¿ya? Hasta antes de pandemia, el home office estaba muy instaurado en algunas empresas globales, en algunas empresas de servicio, en algunos rubros, por ejemplo, bancarios, en donde le daban la flexibilidad al trabajador de poder elegir un día, generalmente el día viernes, para poder trabajar desde la casa y poder compartir más con la familia o tener una situación psicosocial un poco distinta y favorable bajo estos contextos. ¿Qué pasó en pandemia? Nos mandaron a todos al hogar, nos mandaron a todos a la casa, y ahí se virtualizó casi la totalidad o la gran parte de estos servicios. Y eso causó cosas positivas y también cosas negativas. Y aquí podemos ver cómo pasamos de este como casi sueño que fue el que muchos soñaban trabajar desde la casa. Yo creo que a algunos de ustedes les pasó que deben haber pensado, en algún momento de su vida, antes de pandemia, deben haber dicho, oye, que sería rico trabajar acostado en la cama en invierno, ¿ya? O sería rico despertarse y pasar al tiro al computador a escuchar una clase, ¿ya? Y estas imágenes un poco son representativas de este contexto, ¿ya? Un trabajador feliz trabajando desde su casa, un papá feliz trabajando con su niño en brazos, y comenzó así, pero ya al mes no era tan así, ¿ya? Y aquí surge esta imagen que también es representativa. ¿Cómo? Nos dimos cuenta que el trabajar desde la casa tampoco fue totalmente agradable. ¿Ya? Podría hacer una encuesta rápida y decir, bueno, ¿te gustó trabajar desde la casa en pandemia? Y podríamos ver varias respuestas que podrían decir que no. O sea, no fue tan agradable trabajar desde la casa en pandemia, porque había que lidiar con los hijos, había que lidiar con las cosas hogareñas, y era tanta información en un mismo lugar en donde sin duda acrecentó o aumentó la prevalencia de enfermedades de salud mental. Fíjense ustedes que
entre el año 2000 y el año, no, incluso antes, entre el año 1995 hasta el 2013, las enfermedades musculoesqueléticas estaban en un primer lugar, las enfermedades laborales de origen musculoesquelético. Y en el año 2012-2013 se invierte esa prevalencia y comienzan a liderar las enfermedades de salud mental. Y una de las causantes de la aparición de enfermedades de salud mental es la excesiva información sin un filtro adecuado y la poca dosificación de los tiempos de exposición que puede tener una persona para dar respuesta a todo lo que se le está pidiendo, ¿ya? Y esto se visualizó en pandemia, o sea, estábamos todo el día en la casa con nuestro hijo, estábamos todo el día en la casa y nos solicitaban muchas cosas, terminaba la jornada laboral y te seguían pidiendo cosas, no había desconexión, comían mientras trabajabas para poder optimizar los tiempos, y se lograron sacar muchísimas cosas, pero ¿a qué costo? Y eso es un poco lo que queremos instaurar en esta charla, ¿ya? Quisiera plantearles a ustedes algunas preguntas, ¿ya? Y que pudiéramos reflexionarla. Por ejemplo, ¿has sentido afectada tu salud mental y física este último tiempo? Y la pregunta es que sí, sí se ha visto aumentada o se ha visto afectada la salud mental y física en estos últimos años. Y ahí surge otra pregunta. Bueno, ¿has sentido molestias musculoesqueléticas? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Ya? Y, y la respuesta es que sí. Sí han habido un aumento de dolencias o molestias musculoesqueléticas relacionadas, por ejemplo, a dolores de espalda, ¿ya? De hecho, los teletrabajadores o las personas que trabajan mucho tiempo sentadas frente a un monitor tienen molestias en la espalda baja, en la zona lumbar. Y cuando no hay un mobiliario adecuado o cuando hay mucho tiempo de exposición bajo una misma postura, una misma actividad, comienzan a aparecer dolencias, por ejemplo, de extremidad superior, dolor de hombro, dolor de muñeca, dolor de codo, ¿ya? Y que empiezan a interferir en la dinámica laboral e incluso familiar. Y surge la tercera pregunta, bueno, ¿cómo podemos cuidar nuestra postura en un trabajo administrativo, en un teletrabajo? ¿Ya? Fíjense que el trabajo administrativo en ergonomía se llama trabajo o proceso con una pantalla de visualización de datos, así se llama conceptualmente el tipo de trabajo. El trabajo administrativo de oficina se instaura desde una visualización en donde hay una pantalla de visualización de datos que te va entregando información y tú vas respondiendo a esa información, ¿ya? Y acá, fíjense, está esta persona que está sentada, está recibiendo información y esta información entra a través de los sentidos, principalmente de la vista y de la audición, pero principalmente de la vista. De hecho, el 80-85% de toda la información que ocurre en el trabajo entra por la visión, ¿ya? Y vienen algunos otros sentidos que colaboran con el procesamiento de esta información. Esta información se procesa a nivel cognitivo, ¿ya? De hecho, esta información entra por los ojos, se interpreta en el lóbulo occipital, en la parte de atrás del cerebro, y luego pasa hacia la parte frontal y comienza a ocurrir estos procesos de cognición, de entendimiento de lo que se está proyectando en esta pantalla. Y luego de eso se toman decisiones, y esa decisión generalmente es motora, ¿ya? Y es motora en una pantalla de visualización de datos a través del teclado y el mouse. O sea, yo voy recibiendo información que entra por mis sentidos en mi cabeza, se procesan a nivel cerebral y luego bajan para dar una respuesta. Por ejemplo, contestar un correo. Entonces, yo leo el correo y luego yo lo contesto, y lo contesto moviéndome. ¿Y cuál es ese movimiento? Principalmente en la extremidad superior. O sea, yo voy tecleando y voy moviendo el cursor del mouse y voy procesando la información. Así es como se entiende de manera sencilla y simple
el cómo ocurre este procesamiento de la información. Por lo tanto, si yo estoy incómodo y estoy con molesta, estoy con dolor de espalda, lo más probable es que ese procesamiento y ese movimiento no sean el óptimo y el adecuado. Y ahí surge esta disciplina que es la ergonomía. La ergonomía logra comprender este contexto, que yo se lo estoy explicando de manera súper simple y sencilla, y logra dar respuesta o una solución a que esta tarea que es procesar datos, por ejemplo, sea eficiente. Y ahí surgen distintas ideas. Acá podemos ver y contestar nuevamente la pregunta, ¿cómo cuidamos la postura frente al computador? Primero, con una correcta alineación. Y ahí la silla es importantísima para que logre soportar una correcta lordosis lumbar, una correcta lordosis cervical, logre generar una alineación pélvica que permita, en definitiva, mantener una columna derecha y, eh, y que sus pies estén correctamente apoyados. Fíjense, acá hay un apoyapiés, y este apoyapiés mantiene una alineación de rodilla y de columna para que los datos entren a una distancia correcta, ¿ya? Ese es un poco el propósito. Ahora, esta persona está sentada y con sus brazos apoyados, porque hay una gravedad que cae y que entonces el cuerpo tiene que resistir esta gravedad. ¿Y cómo lo resiste? Con este apoyo, con este apoyo, ¿ya? Y esta altura está en una altura concordante con la mesa. Por lo tanto, por muy ergonómica que sea esta silla, tiene que tener una mesa a una altura adecuada. Y ahí surge, bueno, ¿qué mesa se adecua a una silla? En realidad, generalmente los proveedores que venden mesas no venden sillas, o viceversa. Los proveedores venden sillas, pero no venden mesas. Y ahí entonces surgen ciertas discrepancias. Me pasó en pandemia que me tocó asesorar a varias empresas en torno a esto y siempre les decía, o sea, pueden comprar la mejor silla, pero si esa silla no es concordante con la altura de la mesa, falla esta estación de trabajo, ¿ya? Y vienen también elementos que son accesorios al mobiliario, porque hemos estado solamente hablando de mobiliario, sino que también tiene que ver el ambiente. Y el ambiente no es solamente el ambiente físico en cuanto a iluminación, temperatura, humedad, sino que el ambiente inmersivo en donde está interactuando la persona. Tiene que ver con quiénes componen este ambiente. Lo compone la familia, los hijos, un compañero de trabajo. Y ahí se empieza a complejizar un poco cómo o qué tan eficiente podría ser una estación de trabajo. Y eso tiene que ver con lo complejo que son las relaciones humanas. Y ahí la psicología la psicología organizacional puede jugar un valor bien importante en la comprensión de esto. Si nosotros visualizamos el puesto de trabajo desde superior, la organización es importantísima para poder recibir una correcta información. De ahí el posicionamiento de las pantallas, de los documentos, del teclado, también son importantes. Y ahí tienen relación mucho con la extremidad superior, ¿ya? Los objetos que están más cerca de la extremidad superior son los que utilizo en gran medida, y los que utilizo en menos medida están un poquito más alejados para poder darle un correcto movimiento al espacio que está más cercano al perímetro de trabajo, ¿ya? Y eso puede estar medido, ¿ya? Hay un tip súper importante. ¿Cuánto es la distancia que tiene que existir hacia mi pantalla? Y es estirar la mano. Si yo estiro la mano y toco la pantalla, esa es una distancia adecuada. Ahora, todo también va a depender de cuán grande sea esta pantalla, ¿ya? Podemos tener monitores de 60 pulgadas, que efectivamente si estoy muy cerca voy a ver muy pixeladas las cosas. Pero en un laptop convencional, ya que generalmente fluctúan entre las 15 y 10 pulgadas, la regla de estirar la mano funciona mucho para poder saber cuánto es la distancia
máxima que podría estar yo cerca de un monitor para leer y comprender bien lo que este monitor me está entregando. ¿Ya? ¿Qué silla elijo? Y acá yo les quise mostrar distintos formatos de silla que pueden dar el cumplimiento a este propósito, que es el trabajar sentado. Una buena silla tiene que tener tiene que ser de altura ajustable, ¿ya? Y por eso, bueno, esto casi todas las sillas lo tienen, que una palanca que está al costado, pues uno la jala y esta silla sube o baja, ¿ya? Tiene que tener una curvatura adecuada a la zona lumbar principalmente, y tiene que tener apoyabrazos que me permitan, en cierta medida, resistir la gravedad, ¿ya? Las sillas que no tienen apoyabrazos, al momento de sentarme, tengo que ejercer mucha fuerza en mi extremidad superior para poder mantener esta postura 30, 50 minutos y poder, por ejemplo, teclear y manejar un mouse, ¿ya? Estas sillas se logran girar en 360 grados, por eso tienen este ruedo, entonces logran adecuar, no quiero decir tantas posturas, pero sí variar la forma en que uno se siente. Uno se puede sentar derecho o puede inclinarse, ¿ya? Y moverse, y estos movimientos logran, en cierta forma, dar cumplimiento a esto, ¿ya? Y acá hay una silla que yo creo que se hizo muy famosa en pandemia, que fue la silla gamer, ¿ya? La silla gamer es, lo ocupan las personas que juegan videojuegos, y es una silla que en cierta medida cumple con todas estas condiciones que voy contando, y tiene un precio menor que una silla gerencial, ¿ya? O que podríamos ver en un trabajo formal. Ahora, estas sillas tienen una historia, ¿ya? Y esa historia está remontada a estudios de la NASA, ¿ya? En los años 80 se hizo un estudio en donde se, se dieron cuenta en la NASA sobre la postura de la gravedad cero, ¿ya? ¿Cuál es la postura de la gravedad cero? Tal cual como un astronauta se posiciona sin fuerza de gravedad flotando y se queda sentado o dormido, ¿ya? Y esa posición es como, no es una posición fetal, pero tiende a ser una posición fetal, y una posición que es curva, ¿ya? Y en donde se dieron cuenta de que esa posición es una posición que sin fuerza de gravedad se mantiene en la mínima tensión cápsulo-ligamentosa de todos los segmentos. Bueno, este modelo de gravedad cero fue traspasado a la industria aeronáutica y a los corredores de Fórmula 1 para generar sillas o acomodamiento en donde ellos pasaban largas horas, pero con una mínima tensión cápsulo-ligamentosa. Y ¿quiénes adoptaron de buena forma esto? Los corredores de Fórmula 1. Uno analiza el asiento de un corredor de Fórmula 1 y es muy parecido a esta silla. Luego se traspasó a los autos de lujo, y los autos de lujo se pasaron a esta silla gamer. De hecho, se cuenta la historia, esto es parte como de los datos rosa o de la cultura geek que circula. Se dice que un jugador de videojuegos le dolía tanto la espalda por una silla de computador que sacó de su auto la silla, le puso un soporte y lo posicionó frente a un computador y se sintió cómodo. Y ahí surge esta industria del videojuego, en donde industrializa este formato. Y si uno ve las sillas tienen estos colores y estos formatos porque tienden a emular un auto de lujo, un auto deportivo, pero toda esta historia viene de estos estudios de la NASA de gravedad cero, ¿ya? Bueno, la evolución de la silla ha cambiado. Aquí les quise poner un modelo que es un modelo europeo. Esto es parte de la industria de Europa del Norte, son sillas nórdicas,
y que invitan a que tú te sientes, pero que tú varíes tu postura, ¿ya? Y ahí se introduce una nueva conceptualización, que es la conceptualización del movimiento. O sea, yo tengo que estar sentado y cómodo, o yo tengo que estar en una posición cómoda, pero esa posición cómoda puede ir variando en el tiempo. Y para poder variar en el tiempo esa postura, yo me necesito mover. Y ahí se introduce una conceptualización que es que tú no puedes estar estático más de 35 minutos, porque si no me empiezo a mover y me empiezo a cambiar de postura, y ahí empiezan a ocurrir las incomodidades que pueden interferir en este procesamiento cognitivo en una pantalla de visualización de datos, ¿ya? Esta silla es un lujo tenerla, yo no la tengo, pero me gustaría en algún momento adquirir esta silla porque en definitiva te permite poder variar de postura, ¿ya? Y ahí entonces esta conceptualización del movimiento da a entrever de cuánto tiempo se debe mantener una misma postura. ¿Ya? ¿Qué dice la evidencia? No pase más de 45 minutos en una misma posición. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir molestias, porque se empieza a interferir la tarea y la optimización de la tarea, que es en este caso, por ejemplo, enfrentarme a una pantalla de visualización de datos y responder a esta información, ¿ya? Hay algunos estudios fisiológicos en donde se ha visto que la captación de glucosa se ve interferida pasado los 25 a 30 minutos. Entonces, si tenemos una condición, por ejemplo, de diabetes o una resistencia a la insulina, claramente una persona que está mucho tiempo sentada puede agravar su condición de salud producto del tiempo excesivo en el que yo estoy frente al computador, ¿ya? Encuestas rápidas que yo he hecho cuando me ha tocado evaluar puestos de trabajo han sido, tú le preguntas al trabajador, bueno, ¿cuánto tiempo promedio pasa sentado? 2 horas, ¿ya? Yo le aseguro que en pandemia gran cantidad de la población estuvo más de 2 horas y media sentado. Y eso ya genera una incomodidad, ya genera un problema a nivel no solamente mecánico, sino que también a nivel de salud mental, ¿ya? Una alternativa a estas ideas que estamos instaurando es una mesa con altura ajustable, ¿ya? Y un poco lo que presenta Ergonomics, ¿ya? Que es, bueno, pensemos en una estación de trabajo que es cómoda, pensemos en una estación de trabajo que es confortable, pero agreguémosle estas ideas de tiempos de exposición y estas ideas de dosificaciones de minutos sentado y parado, incluyámosle movimiento. Y ahí surge esta idea la tienen bien instaurada la cultura oriental. Si uno va a China, por ejemplo, la cultura oriental, los chinos tienen estas mesas en casi todos los puestos de trabajo. En la industria, por ejemplo, tienen estas mesas y uno varía la altura a la conformación personalizada de cada trabajador, ¿ya? Porque esa es otra variable. Si yo compro algo, ese algo está a una altura estandarizada. ¿Ah? Si usted compra una silla, tú puedes variar la altura de la silla y esa altura de la silla tiene relación con el tamaño o la longitud de las piernas. Entonces, hay personas que son muy altas, hay personas que son muy bajas. Si yo tengo una silla, o sea, perdón, si yo tengo una mesa y yo quiero pararme en esa mesa, tendría que tener 2 mesas, mesa A y mesa B. Entonces tendría que cambiar el monitor de una mesa a otra. Pero eso serviría para una persona. Pero ¿qué pasa si en una industria hay personas que son muy altas o muy bajas? Claramente la altura de una persona sentado o parado cambia. Y ahí surge entonces esta idea de mesas eléctricas que son capaces de elevarse o disminuirse en altura. Y ahí surge esta idea de los intervalos de altura ajustable. De altura ajustable a diversas morfologías o diversas mediciones antropométricas que logran en ese sentido poder cumplir la función de estar frente a esta pantalla de visualización de datos
pero de manera más cómoda, ¿ya? De hecho, ya llevamos 25 minutos, 30 minutos de exposición, y a mí ya me empieza a molestar la espalda, entonces van a empezar a ver que si yo sigo sentado, voy a variar mis caderas, porque la espalda baja se ve en cierta medida influenciada en esta posición de la silla. Yo tengo una silla gamer en este momento que tiene apoyos lumbares y cervicales, pero que si yo estoy sentado mucho tiempo, el cuerpo que tiende a hacer a moverse y a pararse. Entonces yo ahora voy a subir mi altura de trabajo para poder pararme, ¿ya? Y poder cambiar mi postura. Y ya sabemos que más de 25 a 30 minutos comienzan a haber alteraciones mecánicas, y estas alteraciones mecánicas alteran ciertos procesos cognitivos y la información se empieza a procesar de manera diferente. Entonces ahora estoy parado hablándole, ¿ya? Por lo tanto, esta idea es súper importante instaurarla. Es importante moverse, siempre es importante moverse. De hecho, el cuerpo siempre está en movimiento. Cuando ustedes están durmiendo, el cuerpo sigue moviéndose, ustedes se siguen moviendo. Una persona que no se mueve, podríamos decir, o está en un sopor profundo conectado a un ventilador mecánico, o en definitiva esa persona está muerta. O sea, nosotros siempre, en todo momento, nos estamos moviendo. Por eso es importante instaurar el movimiento y darle una organización en tu trabajo, y saber en qué momento parar, en qué momento sentarte, pararte, caminar y cambiar tareas y sacarse un poco la silla, porque la silla actualmente no está haciendo muy bien para la salud, ¿ya? Empiezan a surgir ahora algunas preguntas. Durante el último tiempo, ¿has realizado algún ejercicio físico? ¿Ya? El tema del ejercicio físico es importante. Ojo, no hay que confundir ejercicio con actividad física. Actividad física es cualquier actividad que supera cierto umbral energético y que me va, en definitiva, a quemar más calorías. Pero un ejercicio es una disciplina en donde yo hago actividad física, pero esa actividad física está dosificada, con una progresión, y está literalmente planificada por un profesional. ¿Ya? A eso le podríamos decir que es un ejercicio, ¿ya? ¿Qué tipo de ejercicio físico has realizado? Esta pregunta siempre la realizo, pero la realizo con un fin, porque en Chile, particularmente, es una población que no hace mucha actividad física, ¿ya? Es un país que tiene enfermedades crónicas no transmisibles, un país que tiene una alta tasa de obesidad, ¿ya? Y por lo tanto, el movimiento resulta ser un podríamos decir, un facilitador de una buena salud, ¿ya? ¿Y qué tipo de ejercicio existen? Existen los ejercicios de fuerza, de resistencia. Por ejemplo, un ejercicio de fuerza es el levantamiento de pesas, ¿ya? Un ejercicio de resistencia es el running, ¿ya? O el ciclismo. Un ejercicio de flexibilidad en donde se trabaje mucho los rangos articulares, podría ser el yoga. O sea, existe un background de diversas disciplinas que uno podría hacer en la vida diaria, y sin duda van a ser un complemento de una buena salud, ¿ya? Si nosotros hiciéramos una revisión sistemática de cuáles son los beneficios de la actividad física, es tremendo. O sea, existen estudios meta sistemáticos que evidencian que la actividad física es buena para casi todo, ¿ya? Es buena para enfermedades cardiovasculares, es buena para disminuir los niveles de colesterol, es buena para disminuir los niveles de resistencia a la insulina, y es un promotor, combate muy bien la diabetes, ya disminuye los niveles de obesidad, ayuda al fortalecimiento de huesos y articulaciones, es un promotor que combate el cáncer, lo previene,
y lo combate de muy buena manera, previene la salud mental, ayuda a la salud mental, es muy efectivo en los niños y en las personas adultas mayores. Entonces, el ejercicio sirve para todo. Ahora, ¿qué preguntas surgen cuando hablamos de ejercicio físico o actividad física? Es, bueno, ¿cómo lo hacemos? De ahí vienen los profesionales, que son los profesores de educación física y los fisioterapeutas o kinesiólogos que son capaces de poder trabajar con diversas poblaciones en diversos contextos del ciclo vital de una persona. ¿Ya? Siguiente pregunta que puede surgir como reflexión. ¿Tienes algún recurso que puedas utilizar cuando te sientas fatigado físicamente, emocionalmente o mentalmente? Y ahí empiezan a aparecer particularidades de qué cosas yo puedo hacer para combatir para poder combatir estas consecuencias que podría tener el trabajo, no solamente a nivel físico, musculoesquelético, sino que a nivel emocional, ¿ya? Y ahí algunas ideas que quiero dejar instaladas en esta pequeña charla es que el movimiento es emoción, ¿ya? Y ahí surgen variaciones de cómo yo puedo combatir consecuencias de la salud mental, con técnicas de respiración, con técnicas de conciencia plena, el mindfulness, que es una disciplina que ha cobrado relevancia este último tiempo, cumple ese rol. O sea, son pequeñas respiraciones conscientes, se instaura este concepto de conciencia plena, en donde yo soy más consciente de lo que me está pasando, de mi respiración, y logra entonces posicionar o combatir en cierta medida la salud mental, ¿ya? Los trabajos que son altamente exigidos, en donde hay mucha información que está entrando por mi corteza, logran bloquear ciertos sentidos y lo que hace el mindfulness es trabajar esta conciencia plena de mi contexto con técnicas de respiración y en donde yo transformo el movimiento en emoción y me puedo conectar de manera más consciente con lo que me está pasando, ¿ya? Estas técnicas se están instalando, por ejemplo, para dolor crónico, por ejemplo, para dolores que aparecen y que con una pastilla contra irritación no se logran sanar, y logran también tener periodos de desconexión importantes, ¿ya? Son súper relevantes para el contexto, ¿ya? No olvidar tres ideas, ¿ya? Y volvemos a la presentación. Bueno, ¿qué tips yo les podría dar para tener una buena salud en el trabajo? Lo primero es lo que aparece acá, conversar, socializar, ¿ya? Y esta idea tiene que ver con el rol humanizador que se tienen que instalar en los contextos de trabajo, que es conversar, discutir, levantar situaciones que están ocurriendo en el entorno del trabajo que están generando conflictos, ¿ya? De ahí, por ejemplo, el rol de los comités paritarios es súper importante para que los empleados le logren traspasar cosas a un empleador, ¿ya? En algunas industrias se habla de sindicatos, pero algo que es básico es la conversación. O sea, ¿cuál es la primera idea que les quiero instalar? Es que es básico poder lograr conversar con tus pares y con tus jefes lo que está ocurriendo en el trabajo. ¿Cómo son las dinámicas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Cómo se pueden solucionar? Identificar fortalezas, identificar brechas, transformarlas en oportunidades de cambio, ¿ya? Y ir midiendo ese cambio en el tiempo, ¿ya? Eso tiene que ver con un control de gestión, pero del bienestar. Segunda idea, organizar bien tu trabajo. Y organizar bien tu trabajo significa también incluirle el movimiento a esa organización. Saber cuánto tiempo tengo que estar sentado, cuánto tiempo tengo que estar parado, en qué momento debo caminar, ¿ya? Porque ya sabemos que el movimiento es un elemento fundamental para ser más eficiente, ¿ya? Esto da para otra charla,
¿Qué implica el movimiento en el trabajo? Implica muchas cosas. Una de esas cosas es que yo al cambiar de movimiento logro tener una desconexión a nivel cognitivo que me permite poder focalizar mi atención de mejor manera. ¿Ya? Y por último, moverse. Entonces, idea uno, conversar, levantar las diversas problemáticas que existen en un trabajo para identificarla como ideas o oportunidades de mejora. Segundo, organizar bien tu trabajo. Y tercero, moverte. ¿Ya? El movimiento siempre va a ser bien, pero para poder moverte bien tienes que asesorarte con un profesional. Quiero abrir el espacio para preguntas si es que llegasen a existir y darle las gracias a Ergonomics por esta invitación y dejarle, bueno, ahí están mis datos, por si alguien quiere hacerle alguna consulta que no le haya quedado claro, y dejarle la invitación a que visiten Ergonomía Chile, porque ahí vamos dando tips, ideas para ir colaborando entre todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Gabriel. Estuvo muy bueno. Hay cosas súper importantes. De hecho, nos quedamos con que el movimiento lo es todo. Y en base a eso, yo te quería hacer una consulta. Por ejemplo, una de estas actividades que se pueden hacer dentro de las empresas son las pausas activas. ¿Funcionan las pausas activas? ¿Son importantes? ¿Se pueden implementar? ¿Qué otros tipos de actividades tú podrías decir como hagan este tipo de actividades o se aconseja este tipo de actividades dentro de la empresa? Sí. Mira, buena pregunta, Sebastián. Una pausa activa siempre va a ser buena si es que yo tengo un análisis del contexto adecuado, ¿ya? Te voy a dar un ejemplo. Si yo voy a hacer una pausa activa y pongo a todos mis trabajadores a mover las articulaciones y hacer ejercicios de fuerza en una industria alimentaria en donde se hace mucha repetición, voy a generar un daño en el segmento. Entonces, una correcta pausa activa o ejercicio físico laboral se tiene que instaurar, pero con un análisis previo, un análisis de contexto y del conocimiento de la actividad que hace esa persona. Ahora, por sí solo, la pausa activa, si es que no le incluyo temáticas de conversación, temáticas de gestión del cambio, en donde introduzco elementos de levantamiento de estas problemáticas que digo yo, en donde no soy capaz de incluirle cosas para la salud mental, entonces estoy haciendo una parte de un contexto que es mucho más amplio, que es salud y bienestar. Buenísimo. ¿Y qué otro consejo podrías darle aparte de pausa activa como a la empresa? Yo creo que el consejo que le podría dar a las empresas que inviertan en bienestar, ¿ya? Porque el invertir en bienestar es un win-win, ¿ya? Cuando tú inviertes en bienestar, estás en primera instancia, estás atacando al trabajador. Cuando tú inviertes en bienestar y en salud, estás generando un ambiente de prevención y promoción de salud adecuado. Por lo tanto, el trabajador lo va a valorar mucho. Eso, en el mediano largo plazo, va a generar ingresos importantes a la empresa, porque los trabajadores se van a enfermar menos, pero los trabajadores van a ser más eficientes, ¿ya? Países, industrias que han invertido en bienestar, la de vuelta económica no es al mes, es al año, ya es a los 2 años. Sin duda que es una inversión, pero una inversión a largo plazo. En Chile todavía estamos levantando esta instancia, pero si tú vas a España, a Alemania, a, a Suecia, tú vas a ver que hay una cultura que va en torno a la prevención, promoción de la salud, y las empresas lo tienen no por algo altruista, lo tienen porque se han dado cuenta que proteger a sus trabajadores a ellos les permite un retorno mucho más efectivo. Y eso resulta ser sostenible y sustentable en el tiempo. Buenísimo, buenísimo. No, muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta por si que quieren hacer alguna consulta. No, nos pareció un muy buen webinar. Nos ayudó mucho a resolver varias dudas que tienen, o sea, que tienen las empresas sobre todo, de justo lo que tú decías, el por qué invertir en bienestar, por qué
hacer ciertas cosas para que los trabajadores, los colaboradores se puedan mover, porque hay muchos problemas musculoesqueléticos, como dijiste, pero también hay problemas psicosociales. Y ambos se pueden resolver de distintas formas, que es un poco lo que dijiste tú. Excelente. Sí, así que, bueno, eso sería. Estamos terminando este primer webinar gratuito y online. Vamos a seguir haciendo webinars próximos para que nos sigan en Ergonomics. Si es que no nos han visto, ergonomics.cl es nuestra página web, donde pueden ver todas las soluciones ergonómicas que tiene nuestra página web. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, LinkedIn, Facebook. Así que eso, los dejamos invitados a que nos sigan para que vean también todo el contenido que tenemos, donde hablamos con Gabriel en Instagram Live, donde vamos a seguir hablando por webinar sobre otros temas relacionados al bienestar, al entorno laboral saludable y por supuesto a los colaboradores, que es lo más importante en una empresa. Excelente. Así que eso, muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizado entonces nuestro primer webinar. Muchas gracias, Perfecto, Gabriel. Sebastián, que estés bien. Un abrazo grande. Cuídate. Chao,